Muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida al cuarto día del ciclo de charlas Niñez, Adolescencia y Salud Mental. Mi nombre es Natalia Alvarado y soy la coordinadora de la Red Interinstitucional para la Niñez y la Adolescencia. El día de hoy vamos a conversar en torno al tema de entornos familiares, afectivos y promotores de salud mental. Esta es una iniciativa que ha estado liderada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Fundación Pan y Amor, el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de Niñez y Adolescencia, PRIDENA, la Red Interinstitucional para la Niñez y Adolescencia, RINA, y el Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de Niñez y Adolescencia. El día de hoy vamos a conversar con tres personas invitadas que trabajan y tienen experiencia en torno al tema de niñez y familia. Lo vamos a hacer desde dos perspectivas. Una es familias que tienen chicos y chicas dentro de su sistema familiar y familias que también tienen la participación de menores de edad que tienen alguna barrera para el aprendizaje. Inicialmente quiero también dar el día de hoy un feliz día a los niños y las niñas, ya que estamos en la conmemoración de este día tan importante. Inicialmente voy a presentar a Ashley Bermúdez. Ella es una chica adolescente activista que es parte de la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven. Vamos a iniciar con ella para que nos cuente un poquito cuál es su experiencia en esta temática relacionada con su experiencia familiar. Adelante, Ash. Bueno, perdón si voy a tener algún tipo de interferencia, pero es que ahorita me estoy trasladando a mi residencia. Ok. Si gustas, Ashley, apaga la cámara y te escuchamos. Ok, listo. No sé si me escuchan. ¿Tiene el micrófono que grabar? Sí. Ok. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, dentro de mi experiencia como persona menor de edad y también tener una madre soltera, creo que una de mis experiencias ha sido que conforme los años han pasado, hemos entablado como un tipo de confianza afectiva, también responsabilidad afectiva desde mi experiencia. Creo que es más que todo aquella formulación del pasar de los años, ya que creo que antes tenían como un tipo de crianza completamente distinta a la que hay ahora. Creo que desde nuestra perspectiva como jóvenes va a ser como que hubo una revolución completamente en temas de crianza, porque ahora estamos priorizando lo que es la responsabilidad afectiva, como mencionaba la compañera Natalia. Creo que ahí es donde visualizamos la gran importancia de tener aquella responsabilidad con nuestras personas menores de edad. Entonces, creo que, bueno, mi madre siempre ha tenido un dicho y es que si yo me siento bien, mis hijos también. Entonces, creo que ahí es donde uno empieza como que a decir, pucha, sí, mi mamá se ha esforzado, ha buscado las alternativas de crianza positiva para que yo me sienta bien y no solamente yo, sino mis hermanos y criar como que ese tipo de personas en las cuales van a ser productivas en un futuro. Creo que eso es lo que decíamos todas las personas que trabajamos en materia de niñez y adolescencia. Creo que ahí es donde decimos, pucha, ¿por qué no lo podemos aplicar en todas las familias costarricenses? Que nuestros niños, niñas y adolescentes se sientan bien, que puedan criar con una autoestima, una responsabilidad afectiva y si no, simplemente crear personas líderes, personas que realmente se sientan conformes consigo mismo, que no tengamos que buscar redes de apoyo por todos lados, sino que empezar de nuestro hogar, empezar como que a visibilizar lo que estamos bien y lo que está mal. Porque creo que una de las cosas que también podemos reflejar es el hecho de que la violencia intrafamiliar se ha normalizado tanto que decimos, es que no, yo le pego a mi hijo porque realmente es una forma de crianza. Y esa forma de crianza no ha sido correcta.
podemos decir que en generaciones antiguas, entre comillas, ha funcionado, pero creo que ahora nosotros tenemos una mentalidad completamente distinta a aquellos niños y aquellas niñas que a veces están criando con el tema donde mencionamos el tema de salud mental. Va más allá de estamos en nuestra familia, sino que de cadena en la cual va a ser muy difícil de cortar. Y creo que más allá de mi experiencia es como temas en los cuales yo he visto y en los cuales puedo hablar. Entonces creo que sería eso. Claro. Muchas gracias, Ashley. A partir de lo que decís, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál crees vos que es el impacto de este acompañamiento afectivo y seguro, en tu caso como adolescente, a futuro, cuando seas una persona adulta y ya como responsable absolutamente de tu propia vida? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, yo considero que se crean personas realmente con una responsabilidad afectiva bastante sana, en la cual podemos decir que van a ser personas en las cuales son progresistas, en las cuales son personas, responsabilidad no tanto en lo personal, sino también en lo social, como mencionaba anteriormente, sino aquella persona en la cual va a tener un mejor futuro, va a tener una mejor mentalidad, porque creo que desde esa nueva cadena en la cual vamos a priorizar los temas importantes, en los temas que realmente nos importen, creo que vamos a generar personas líderes, personas que realmente se sientan bien consigo mismas, que se sientan bien no solamente en el ámbito personal, sino en lo colectivo. Ujú. Eh, Creo que desde ahí empieza aquellos niños, niñas que se empoderan y quieren hacer un cambio. Creo que Ujú. como persona menor de edad, incidente en materia de niñez y de adolescencia, he dicho, no, es que yo simplemente no quiero tener todos los beneficios, sino aquellos niños, aquellas niñas que están pasando por cosas completamente atroces, yo quiero el beneficio para ellos. Entonces Claro. ahí es donde uno empieza a ponerse en los zapatos de los demás, siempre he dicho eso, eh, y siempre debemos de pensar no solo en sí, sino en todos aquellos que hoy la están pasando mal. Creo que el empoderamiento es una palabra en la cual es bastante importante, es bastante relevante. El hecho de concientizar también es una de las palabras que he dicho toda mi vida. El concientizar que realmente niños, niñas y adolescentes son importantes para nuestra vida, porque es el futuro de hoy y el futuro de mañana. Entonces siempre va a ser ese tipo de importancia. También mencionar que la generación actual va a ser aquella generación que va a criar o va a crear ideologías que van a ser beneficio para otras generaciones. Va a ser esa base para que otros niños y otras niñas y otros adolescentes quieran mejorar el futuro y también el presente. Y como mencionaba anteriormente, una de las personas en las cuales admiro, Patricia Portela de UNICEF, y es Ujú. que es con y para los niños. Ujú. Claro. Muchas gracias, Ashley, por tu intervención. Como una última pregunta en esta primera fase, sí me gustaría decirte cuál es tu mensaje a las personas adolescentes que tal vez en este momento están viviendo en un contexto familiar que no está siendo promotor de salud mental. Creo que una de las cosas importantes es no rendirse, siempre Ujú. ser resilientes, no dejar eh, nuestra batuta. Somos personas importantes, no importa si las personas nos dicen lo contrario, nosotros somos importantes en lo que hacemos, en lo que queremos ser. Eso es una de las cosas que le he dicho a mis amigos, me lo he dicho a mí misma y espero que no solamente yo y mi círculo cercano lo tengan en mente,
sino de aquellas personas en las cuales están pasando por situaciones atroces, porque es completamente así. Hay personas en las cuales uno dice, pucha, no, ¿cómo él podrá estar pasando eso? Y no, es que realmente uno tiene privilegios, entonces esos privilegios queremos que todos los tengan, no solamente nosotros. Entonces, el ser resilientes, siempre ser unas personas con mentalidades e ideologías que no nos afecten a nosotros y tampoco a la colectividad. Perfecto. Muchas gracias, Ashley, por tu intervención. Creo que nos pone sobre la mesa un montón de elementos fundamentales y que incluso dan paso para la segunda participación de este conversatorio, donde le doy en este momento la bienvenida a Marcela González. Ella es directora del programa Niñez Ciudadana de la Fundación Pan y Amor, y entre las temáticas de experiencia que ella tiene se encuentra el tema de el juego en la primera infancia, competencias ciudadanas y socioeconómicas en primera infancia, centros infantiles democráticos, parentaje democrático y crianza respetuosa. Todo esto desde el abordaje de un enfoque de derechos humanos, enfoque de igualdad de género y un paradigma de la nueva niñez. Le doy la bienvenida, Marcela, y muchas gracias por estar acá el día de hoy. Gracias, Natalia, por la bienvenida. Y bueno, yo creo que las palabras contundentes de Ashley nos dan un cimiento muy fuerte para iniciar. Voy a permitirme a compartir una PPT que les tengo acá preparada. Por favor, me comentan si se puede, si la están mirando en la pantalla correcta. Sí, se puede ver. Perfecto. Bueno, entonces el saludo, un abrazo en este día tan importante del niño y de la niña desde Fundación Pan y Amor y como bien lo decía Natalia, desde el programa Niñez Ciudadana. Un poco la ruta reflexiva para iniciar el camino es este fundamento de que la niña y el niño en su condición de persona como ciudadanas y ciudadanos en el ahora tienen el derecho de vivir bajo los principios de igualdad, respeto recíproco y cultura de paz, tanto en su familia, en su centro educativo y comunidad. Por supuesto que sumamos a las personas adolescentes que enumeró Ashley desde el inicio. Ahora, un elemento que quisiéramos compartir es este concepto, cómo es un ambiente de cuidado y el significado de cuidado como valor humano. Y desde acá un poco plantear y reflexionar qué es para nosotros y nosotras en nuestra posición adulta y también retomando el sentir de las niñas y los niños, qué es un ambiente de cuidado. Bueno, un poco de como elemento base, el cuidado comprendido como una atención hacia una misma, uno mismo u otra persona en busca del crecimiento saludable, incluyendo elementos socioemocionales de estimulación, nutrición e higiene. Y le sumamos el de ambiente como aquellas condiciones estructurales, pedagógicas, emocionales, que permiten impulsar o limitar el bienestar de las niñas y de los niños. Entonces vamos a trabajar tres pilares de cómo es este ambiente de cuidado. El primer pilar es que es un entorno afectivo para sentir. Y ahí vamos a reconocer a las niñas y los niños como seres humanos completos. Garantizamos, ¿verdad? Que puedan imaginar, que puedan sentir amor, que puedan jugar, que puedan estar alegres, ¿verdad? Y liberemos expectativas ¿verdad? Y más que todo aquí, expectativas desde el sentir adulto, de lo que se esperó, de lo que se quería, desde el deber ser, para realmente conocerlos, comprenderlos y valorarlos no solo por lo que puedan llegar a ser, sino por lo que hay en el presente. Y esto es un elemento también fundamental ahora en el contexto también de la presentación del compañero del CONADIS, porque los niños y las niñas, sin importar su condición particular o su condición de discapacidad, son seres humanos completos. Y en ese sentido es fundamental reivindicar la posibilidad de que sean según sus condiciones y en ese sentido entran las limitaciones como también las capacidades. Y el otro elemento fundamental es que necesitamos que este ambiente de cuidado sea un entorno seguro para hacer. Y aquí que construyamos familias, centros educativos y comunidades libres de toda forma de violencia, en la que se respeten sus derechos a participar, expresarse, equivocarse, pensar diferente, hacer diferente. Y apoyémosles en los caminos, ¿verdad?, que transitan para que puedan expresar sus gustos, sus necesidades, sus elecciones sin temor. Aquí les tenemos que mostrar que tienen a su alrededor una familia que les acompaña con figuras masculinas y femeninas que son sensibles y comprometidas con su bienestar. Y otro elemento es que este entorno que buscamos, este ambiente de cuidado, tiene que ser un entorno retador para ser.
Y aquí emprendamos un proceso desde nuestro lugar adulto para desaprender y transformar nuestra forma de criar, dejando atrás autoritarismo, negligencia, castigo físico, trato humillante, y relacionémonos con curiosidad, apertura, aceptación, compasión, que son principios de una crianza respetuosa con presencia plena. Aquí en este sentido, recordemos que la crianza también es un camino de desarrollo personal. Decimos nosotras desde el programa Niñez Ciudadana, nadie nunca se va a poder graduar en crianza. Es un reto que continúa en todas nuestras vidas y que nos invita siempre a mirar desde adentro para así poder crecer como personas adultas y acompañar y modelar estos principios a las niñas, a los niños o a las personas adolescentes. Un poco desde acá, entonces es invitarnos a tener momentos de cuidado consciente, que yo creo que lo narró súper hermoso Ashley, de cuáles han sido también momentos de cuidado conscientes en su experiencia como hija con su mamá. Y en ese sentido estaríamos definiendo un ambiente de cuidado, ¿verdad? Como este lugar que podemos decir y catalogar como un ambiente saludable, porque no hay violencia, porque los riesgos ambientales están identificados, se buscan controlar y se fortalece sobre todo el vínculo. También sabemos que hay una promoción de una alimentación nutritiva y espacios para jugar y una gran intención de invitar al niño a estar también en el afuera, en el aire libre. Hay muchos beneficios y hay sobre todo también transmitir esta coordenada, esta trilogía que hemos llamado de un ambiente de cuidado, que hay ciertas indicaciones o condiciones que le permiten a una niña, a un niño, a una persona adolescente estar en un ambiente, le hemos llamado un ambientes para estar, también ambientes para hacer y finalmente ambientes para hacer. Y en estas sumas que podemos un poco buscar una propuesta mucho más integral y sensible a las necesidades de todas las niñas y de todos los niños. Hay beneficios, sin duda, ¿verdad? Tal vez con esto ya cierro, Natalia, que hay beneficios cuando los niños y las niñas crecen en un entorno así. Sin duda el sentimiento de ser valorados como son, con las condiciones particulares que tienen según sus capacidades y según sus limitaciones. Y este sentimiento de ser valorados y queridos también les permite aceptarse a sí mismos. Es un niño y una niña que está segura en este entorno, sabe que hay adultos vigilantes de estos riesgos, que hay retos para fortalecer capacidades, pero siempre hay una experiencia de mucha seguridad, de mucha contención, de un vínculo genuino. Y entonces los niños y las niñas no tienen que acarrear grandes niveles de estrés tóxico, de inseguridad o de angustia por situaciones cambiantes en sus figuras de referencia o de cuidado. Resultado esperado, ¿verdad? Alcanzar la calidad de vida para estos niños y estas niñas, que crezcan sintiendo lo valioso que son y en este sentido el acompañamiento seguro que tienen para irse desarrollando. Entonces, con esto, para no quitar más tiempo, puedo hacer el cierre. Y luego creo que podremos en alguna de las preguntas hablar un poco desde la corresponsabilidad de a quienes nos toca aportar en la construcción de estos entornos. Claro. Muchas gracias, Marcela. Creo que aunado a lo que nos contaba también Ashley, a mí me surge una pregunta más referente a la realidad de las familias. Como usted misma lo dijo, este ambiente retador para hacer implica sí o sí un desaprender y una deconstrucción de ya ciertos patrones de crianza que probablemente se tenían desde sus familias de orígenes, Claro. que está muy centrado también en el tema del adultocentrismo, de la persona adulta como quien tiene el saber, como quien toma la decisión, como quien tiene voz y voto dentro de ese sistema familiar. ¿Cómo podemos acompañar desde una visión alejada del adultocentrismo para las familias que en este momento nos escuchan y que tal vez se sienten como un poco despojadas de recursos para acercarse a una crianza respetuosa? Sí, creo que vos ya has dado pistas en la misma propuesta de la pregunta, porque es darnos la oportunidad primero de no acuñar culpa ni señalamiento, ha sido un tema cultural. Hemos crecido con estos patrones de crianza donde se ha dicho que la persona adulta tiene la verdad, es la que dicta el principio y el final, es verdad, desde una posición de autoritarismo. Pero si nos reconocemos esta herencia, este aprendizaje, hacemos las paces con él, podemos darle la bienvenida y vos usaste la palabra, es desaprender. Y ser personas adultas, hay que trabajar esto con mucha compasión hacia nosotros mismos, nuestra historia, conectar con esta historia y también tener la humildad y reconocer que el niño y la niña son maestros y maestras en nuestras vidas. Nos acompañan para aprender también, para mudar piel. Realmente la crianza es mudar piel todos los días.
Y en ese sentido, bueno, desde Fundación Pan y Amor hemos trabajado y validado muchas estrategias, como son prácticas de crianza respetuosa, centradas en los niños y en las niñas, crianza con presencia plena. Ahora tenemos, por ejemplo, una campaña activa de conversación empática. Es decir, hay herramientas, hay formas que nos van permitiendo acercarnos, y sobre todo un elemento que yo creo que es medular, que es el reconocimiento que lo fundamental en la crianza no es el éxito y el deber ser, no es estar de número uno en las listas y en las notas, es tener un ser humano que realmente reconozca que nuestro vínculo es lo más importante. Y si el vínculo, la cercanía es lo más importante en la crianza, yo voy a poderle acompañar a pesar de las condiciones que estén rodeadas a este crecimiento. Porque muchas veces nos enseñan a los papás y a las mamás que lo más importante es el check de estar en la primera fila. Y dejamos de lado a la persona y dejamos de lado el vínculo y trabajamos con mucha ansiedad para que tenga X o Y calificación, X o Y desempeño, y la persona con la que tenemos el reto de criar se va borrando. Entonces, yo creo que un poco por ahí, el desaprender, trabajar con compasión hacia nosotras mismas como personas cuidadoras, abrir a la experiencia con mucha humildad y poco a poco acercarnos, ¿verdad? Les invitamos, lo que podría decir es que les invitamos a la página web de Fundación Pan y Amor para que vean estrategias y sobre todo reconocer eso, que lo más importante es acuñar, defender y nutrir el vínculo que tenemos con esa persona a nuestro cargo. Claro. Muchas gracias, Marcela. Como última pregunta de esta primera fase, también me surge en el contexto actual que estamos viviendo, donde la pandemia ha generado una gran cantidad de estresores por dificultades económicas, culturales, de salud y demás. Las familias están viviendo situaciones muy tensas, ¿verdad? Situaciones de mucha preocupación, situaciones donde no necesariamente están siendo entornos afectivos y seguros para las personas menores de edad que están dentro de ese sistema. ¿Cuál podrían ser algunas de las recomendaciones que se les brinden a las familias para realmente crear esos ambientes de cuidado, ambientes afectivos y ambientes retadores para hacer, aun cuando hay una gran cantidad de indicadores o estresores en el entorno que dificultan de alguna manera esta realidad? Creo que esto es básico, y es básico porque es posicionar que a pesar de la dinámica tan compleja económica o la dinámica tan compleja, digamos, lo que puede significar tener una sola computadora con 3 niños, digamos, queriéndolas utilizar, ¿verdad? Retos reales, ¿no? No es nada ficticio, son situaciones muy comunes. Primero, es muy importante que la persona adulta identifique cuáles están siendo sus necesidades, identifique también sus propios miedos y tenga estrategias de autorregulación, porque en la crianza es muy importante que iniciemos desde la experiencia adulta, porque no podemos dar o pedir lo que no estamos generando. Entonces es muy importante que las familias puedan hablar, ¿verdad? Si es una crianza compartida, que pueda haber mayores estrategias de corresponsabilidad. Si es una madre sola a cargo, que tenga también posibilidades de hablar de sus miedos, de sus angustias con otras personas, que en la medida de sus posibilidades amplíe su red de apoyo y que no tenga miedo en sentirse mal y poder decirlo, porque solo si puede conectar con las situaciones que está viviendo, va a poder hacer el salto para acompañar a los niños y a las niñas. Culturalmente, nosotras, la maternidad es un tema muy solitario, muy censurado. El pedir ayuda es como, no lo supiste hacer, no fuiste suficiente, o no lo querés hacer, ¿verdad? Entonces hay mucha censura en relación a una crianza acompañada o a una corresponsabilidad, ¿verdad? Donde hay figuras masculinas y figuras femeninas. Entonces, abrir esto, buscar apoyo, verbalizar y atrevernos a pedir, digamos, soporte. Yo creo que ese es un gran primer inicio. Claro. Muchas gracias, Marcela, por los elementos que nos comparte. Creo que ahorita en la segunda parte podemos profundizar un poco en ese tema de la corresponsabilidad, que me parece como muy importante que también hagamos énfasis en eso. Ahora le voy a dar la palabra al compañero Cristian Bolaños. Él representa al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS. Él es psicólogo y tiene experiencia de trabajo directo con personas menores de edad en ambientes educativos y sistemas de protección. Y tiene experiencia universitaria, es asesor del programa de pobreza y discapacidad del CONAPDIS. Y bueno, hoy nos acompaña también para conversar un poquito sobre los contextos familiares donde hay personas menores de edad que tienen alguna dificultad de aprendizaje o barrera para el aprendizaje. Bienvenido, Cristian, y muchas gracias también por su participación. Buenas tardes.
Es un gusto y muchísimas gracias por invitarnos, por hacernos parte de este ciclo de conversatorios. La verdad que para nosotros es sumamente valioso. Y pues no, las compañeras han colocado sobre la mesa temáticas interesantísimas. La verdad que aquí nos podría a las 12 de la noche todavía desagregando uno y otro de los temas. La verdad que eso han sido sumamente amplias y al mismo tiempo concretas esos postulados tan interesantes. Nosotros aquí en el CONAPDIS, pues es la entidad vector en materia de discapacidad y el tema de niñez y adolescencia, pues la discapacidad tradicionalmente siempre se había ubicado como en otros ámbitos, ¿verdad? Y más estereotipados y más prejuiciados en personas con discapacidades neuromusculoesqueléticas. Pero lo cierto es que la discapacidad, y así también lo establece la OMS, es una situación inherente al desarrollo de los seres humanos en todas las etapas del desarrollo, como puede aparecer inclusive antes del nacimiento, podría aparecer durante el nacimiento y en todas las etapas del desarrollo de la vida. Entonces, es decir, es parte de la humanidad, es parte de lo cotidiano. Y pues teorías vienen relacionadas con que por qué excluimos a las personas que tienen una discapacidad. Eso es otro tema. Sin embargo, aquí el tema que nos convoca sobre niñez, adolescencia, en términos de familias, cuidado y salud mental, bueno, tenemos que saber que inicialmente el tema de la salud mental en niños y niñas adolescentes con discapacidad, hay una serie de barreras que impiden el goce de sus derechos, del desarrollo, y que al final y esto básicamente es como la antesala de lo que después vamos a tener en la vida adulta o ya acercándose entrando a la vida adulta, como repercusiones, inclusive situaciones muy, muy, muy difíciles. Entonces, pues, al igual que todos los niños y las niñas, las personas, los chicos y chicas con discapacidad, adolescentes, ocupan espacios de protección, de seguridad, de provisión de insumos, ¿verdad? Y entornos que le genere arraigo y pertenencia. Entonces, al igual que todos los demás, y sobre todo los niñitos y las niñitas que enfrentan un proceso de desarrollo, de neurodesarrollo, ya con limitaciones, pues ocupan de otro montón de insumos que tienen que ver con, antes le llamaban estimulación temprana, pero ahora se habla de estimulación del neurodesarrollo, de estimulación en una etapa porque específica y muy delicada, muy sensible como es la niñez. Entonces, para el tema de los niños y de las niñas que tienen una discapacidad e inmediatamente después el entorno empieza a generarles muchísimas barreras. Empezamos, y cuando hablamos de las familias como su referente inicial, entonces empezamos hablando de sistemas de exclusión relacionados con pobreza. Entonces ya ahí vamos a limitar la provisión, ¿verdad? Entonces, aunque un niño y una niña tengan los servicios de salud asegurados, lo cierto es que cómo hacen para poder costear el transporte para ir al hospital de niños a una cita en neurodesarrollo si ni siquiera tienen para comer. O cuando los médicos y las nutricionistas le dicen, señora, usted debe darle esto al niño y a la niña. ¿Cómo hacen estas familias que, y cuando hablo de señora es porque en su mayoría, y nuestra experiencia aquí en el programa Pobreza y Discapacidad, son mujeres que han sido abandonadas y niños que han sido abandonados por sus parejas. Por lo tanto, enfrentan la discapacidad de no solamente uno, de varios niños y niñas de su casa, e inclusive tenemos, llamamos hogares multifamiliares, que es la mamá también con discapacidad, que enfrenta sola
el reto de la crianza y el cuidado de 2 o 3 chicos con discapacidad. Entonces aquí hay una dimensión del cuidado muchísimo más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? O sea, son personas, chicos y chicas que de repente ya tienen 18 años, ellos nunca, no saben lo que es, nunca tuvieron una experiencia de ir a una tienda a comprarse una ropa nueva. Todo en su vida han sido donaciones, por lo tanto, cuando hablamos de la provisión, eso no está asegurado para estas familias. Por lo tanto, elementos de vulnerabilidad aparecen que quebrantan la seguridad, la protección y la pertenencia y el arraigo. ¿A cuál barrio podría, a cuáles amigos, cuál es el entorno donde un chico pueda tener recuerdos cuando van por la meseta central y zonas periféricas como nómadas de precario en precario? ¿Verdad? Es decir, estos chicos no tienen un recuerdo de un barrio, de un lugar específico, es de muchísimos lugares. Por lo tanto, aquí hay un elemento interesante que va a repercutir, obviamente, estas barreras de acceso a la educación, por ejemplo, acceso a los servicios de salud, acceso a la recreación, al juego, porque cuando decimos juego para niños y niñas, excelente, pero a veces es difícil pensar en el juego de estos pequeñitos en lugares tan estrechos que uno dice, ¿dónde duermen? O sea, ¿dónde comen? Todo está en el mismo lugar, en ese espacio. Entonces, aquí hay elementos estructurales complicadísimos que inhiben el desarrollo de estos niños y de las niñas. Son contextos y barreras sumamente crueles para el desarrollo de estos chicos y chicas. Entonces, bueno, en el programa Pobreza y Discapacidad, que se divide en 2 ejes, hay uno que es el eje de promoción, que se apoya a familias que están en situación de pobreza para cubrir necesidades derivadas de la discapacidad. Pero ahora aquí me voy a meter otra vez en el cuidado. ¿Cómo hace? Derivadas de la discapacidad, no se están cubriendo necesidades básicas, como alimentación, ¿cierto? Una necesidad derivada de la discapacidad pueden ser pañales, transporte para ir al centro educativo, transporte para ir al centro médico, etc. Pero cuando hablamos de necesidades básicas como el pago de la vivienda, de la alimentación, eso no está cubierto. Entonces, ¿cómo hace una mamá que está sola para trabajar y cuidar al mismo tiempo? ¿Cómo le hace? Entonces, estas madres o estas abuelas, etcétera, estas señoras, estas mujeres tienen que cuidar permanentemente a estos chicos y una vez más el ciclo ciclo horrible de la situación de pobreza hace que vayan a las instituciones, de repente les dice, señora, ¿por qué usted no trabaja? Porque no puede. ¿Quién cuida a un chiquitito que tiene en una epicrisis 7 renglones de diagnósticos y tiene que darle, inclusive, tiene que para alimentarlo dura 45 minutos porque es con una sonda? Entonces, ¿cómo le pedimos a una señora que pueda ir a trabajar? Entonces, y de repente las redes, los hogares de cuidado, no necesariamente están cubriendo las necesidades de las familias de niños y niñas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, también hay un elemento. Y esto no solamente pasa en las personas, en los niños y en las niñas que están en situaciones de vulnerabilidad por pobreza, etcétera. También ocurre en familias que tienen aseguradas sus necesidades básicas. Es decir, el cuidado de estos chicos va a recaer en una persona, usualmente la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Nadie le ofrece a estos núcleos familiares los insumos, y ahora como la compañera indicaba estas gráficas tan interesantes acerca de cómo ejercer la crianza, cómo ejercer el cuidado. Lo cierto es que en los sistemas de salud, en los sistemas educativos, etc., no hay tiempo para estos insumos. O sea, en los pocos minutos que tiene un médico,
y los poquísimos psicólogos y psicólogas y gente de trabajo social que está en los servicios de salud, en la oferta de servicios no existe la asesoría para estas familias. Con esto les quiero decir qué pasa, que este niño y esta niña que han sido sobreprotegidos, que han tenido muchas barreras, que preferiblemente dejarlos en la casa porque el entorno educativo es también bastante violento contra ellos, pues terminan siendo adultos, pero se siguen tratando como niños y niñas, sin amigos, ¿sí? Sin espacios de recreación, sin contactos más allá de lo que papá y mamá, en caso de que exista un papá, pueda ofrecerles. Entonces, se siguen educando como eternos niños cuando ya tienen 35 años. Entonces, Pedrito de 35 años sigue siendo un eterno niño. Lo que pasa es que cuando somos adultos, ya nuestras figuras de referencia ya no son figuras de autoridad, se convierten en medios para obtener cosas. ¿Y qué pasa si mi mamá no me da lo que yo quiero? Me enojo. ¿Y qué hago? La golpeo. Entonces, se lleva al servicio de salud, con la idea de una falsa creencia que con un esquema farmacológico un médico va a poder cambiar lo que en 35 años, en 40 años se ha instaurado como una forma de vinculación. Entonces, estos núcleos familiares requieren de insumos importantes para la crianza. No me voy a extender mucho porque inclusive tenemos que hablar de otros familiares, no necesariamente la mamá. Los otros hermanos y hermanas los hermanos y hermanas que tienen un hermanito o una hermanita con discapacidad. O sea, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿cómo es esa dinámica vinculante a nivel familiar? Porque no es tan sencillo como parece. Muchas gracias, Cristian. Ahorita tocabas un tema que a mí me parece muy importante de subrayar y es como la violencia implícita dentro o disfrazada de sobreprotección a las personas menores de edad que tienen alguna barrera para el aprendizaje. Acá me pregunto, ¿cómo pueden hacer las familias para hacer una ruptura entre esta visión de sobreprotección y pérdida de independencia que de alguna manera se le genera a la persona menor de edad y dar ese salto cualitativo hacia un ambiente de cuidado, de lo que nos mencionaba Marcela, que sea realmente un cuidado afectivo, protector y sobre todo retador para ser, ¿verdad? Porque a las personas con alguna discapacidad se les ha restado el valor o la visión de que no pueden ser. Entonces, acá me parece importante hacer una reflexión en torno a cómo las familias pueden hacer esta ruptura. Bien, vea, el tema aquí es como soltar una bombita molotov, ¿verdad? Si tuviéramos ahorita a muchas organizaciones de padres y madres, etcétera, de personas con discapacidad, yo creo que la idea sería eventualmente que estas organizaciones y también grupos en la academia, desde todo ámbito, se pudiera solicitar, crear esos servicios de apoyo para las familias las familias que viven con una persona con discapacidad. En el caso, con un niño o una niña con discapacidad. ¿Qué sería lo valioso de todo eso? Es lo que se pueden ahorrar, lo que se pueden prevenir en circunstancias y situaciones que inclusive van a parar a un juzgado. ¿Me explico? Entonces, una resolución de un juzgado de violencia doméstica para decirle a un muchacho con esquizofrenia que no le pega a su mamá, pero resulta ser que el muchacho con esquizofrenia ni siquiera entiende lo que dice la resolución. Entonces, me explico, es decir, esas cosas extremas se podrían de repente evitar en gran medida la institucionalización forzada de estas personas. ¿Por qué? Porque ya el vínculo se rompió. Entonces, ¿qué sería lo importante? Bueno, crear esos servicios de apoyo para las familias, vinculación, insumos, etcétera, etcétera. Y también, bueno, en España lo han ido implementando poco a poco, que son como hogares de respiro, hogares transitorios, ¿verdad? Donde las personas con discapacidad pueden pasar un tiempo, la familia, no es que se lo llevan y vaya a ver qué pasa, sino que también se instruye, se trabaja con la familia para revisar qué es lo que vinculantemente no está funcionando. ¿Para qué? Para que cuando el muchacho o la muchacha regrese, el entorno haya cambiado.
y la forma de vincularse. Entonces empezamos a tener algunas necesidades. A ver, podemos tener una forma de vincularse más equilibrado. Y con esto, mira, la vez estaba en consultorio de una psiquiatra muy cercana y me decía, mira, este muchacho vive con la mamá, los hermanos ya se fueron y el papá ya falleció. No le hace caso a la mamá. Fíjense usted qué edad tiene, 42 años. Entonces, estas familias necesitan no solamente la mamá el cuidado, sino que los otros 3 hermanos deben incorporarse a esto. Pero para eso hay que empezar con la familia desde que ese hermano estaba chiquitito. Claro. ¿Qué hace la psiquiatra? Ni le va a aumentar la medicación porque eso no es mágico y tampoco, como dice ella, no sé qué hacer. No sé qué hacer con ellos. O sea, ocupamos un poquito más, o sea, ocupamos de una atención más especializada. Y algo, 2 palabras que es importante en el tema del cuidado, la sobreprotección es considerada en los grupos de personas con discapacidad como una forma de violencia más, ¿verdad? Es una forma de violencia. Y lo que lo que es vida independiente, el concepto de vida independiente, autonomía personal, ¿verdad? Esos son 2 pilares fundamentales para romper con la sobreprotección. Y nada más les pongo un pequeñísimo ejemplo de cómo repercute la sobreprotección. Cuando hay algunas municipalidades tienen programas o proyectos para la inclusión laboral de personas con discapacidad. A veces se dura hasta 1 año en todo el tema de inducción, capacitación, formación, todo listo, la persona con discapacidad para poder laborar. Resulta ser que el centro laboral el lugar de trabajo le queda a 700 metros de la casa. Vean qué cosa más lindísima. Pero resulta ser que tiene que ir a la última entrevista en la casa matriz o en las oficinas administrativas que están allá en la zona franca en Cartago. ¿Qué dijo la familia? Le dijo, mira, qué largo, te van a asaltar, está lloviendo, te vas a mojar, etcétera, etcétera, etcétera. La persona declinó. Ustedes saben lo que implica un trabajo de 1 año para preparar a esa persona para el mundo del trabajo, y la misma familia otra vez lo envuelve, lo lleva al redil y lo anula como persona. Claro. ¿Ves? Ahí es donde empezamos, donde esto se pone todavía más interesante. Claro que sí. Muchas gracias, Cristian, por su participación y también por poner sobre la mesa un tema tan importante. Me gustaría hacerles una consulta a los 3, tanto a Ashley como a Marcela y a usted, Cristian. Creo que podríamos empezar con Ashley. Y previo a eso, les insto a las personas que nos están escuchando, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, pueden hacerlo por medio del Facebook Live. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad para realmente generar un cambio cultural que implique familias más comprometidas con el cuidado, familias más protectoras, familias más afectivas? Porque creo que uno de los elementos transversales en todo este espacio de conversatorio ha sido este tema de la corresponsabilidad, ¿verdad? O la responsabilidad compartida que tenemos en torno a todo esto. No es un tema únicamente de familia como ámbito privado, sino que también a nivel sociedad, a nivel de sociedad civil, instituciones y demás, tenemos una responsabilidad ante eso. Entonces, inicialmente me gustaría preguntarle a Ashley, ¿cuál consideras que es esta responsabilidad que tenemos y qué podemos hacer como sociedad para que realmente las familias se empoderen en este cuidado afectivo y protector? ¿Estás por ahí, Ashley? Y acá estoy. Listo, te ¿Me podría escuchamos. repetir nuevamente la pregunta? Es que tuve una interferencia. Claro, no se preocupe. Estamos hablando de una responsabilidad compartida para generar realmente espacios, un cambio cultural que promueva a las familias en espacios realmente protectores, afectivos y de cuidado. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad para instar a las familias a que estos sean espacios promotores de salud mental? Bueno, yo considero que hay muchas alternativas, tanto a nivel institucional, también a nivel familiar y también a nivel país. Considero que a nivel institucional es como que la concientización dentro de la institución
de la importancia de la salud mental, no solamente de aquellas personas menores de edad, sino de los padres que están encargados. Creo que podemos visualizar que en nuestro país existe una tasa muy alta de madres solteras. Creo que muchos padres no tienen como esa prioridad de mantener un hijo o criar un hijo con alternativas saludables, y los pocos que hay son personas que han pasado por situaciones en las cuales se asemejan a la realidad de muchas personas. Entonces tienen como que esa conciencia. Yo creo que acá la conciencia es la que debe de tener como más relevancia, la conciencia a nivel como que eh, si en mi generación viví esto, necesito no replicarlo en mi hijo, en mi hija. A nivel familiar, creo que algunas de las alternativas muy chivas que yo podría decir es aquellos talleres, aquellos proyectos que se dirigen no tanto a la madre, sino al padre en sí, para tener una crianza positiva en la cual se concientice la importancia de la salud mental, no solamente de los niños, sino de los padres que son encargados, porque bien sabemos que el niño puede recibir 1000 talleres, pero los padres no están empapados y quedan así como que en la punta del iceberg sin saber nada. Entonces ahí es donde uno dice, pucha, entonces, ¿qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien? Creo que acá también es dar seguimiento a los padres. Creo que el PANI ha realizado muchas alternativas, entre otras instituciones, para crear talleres, crear proyectos, que no solamente se toque una población en general, sino toda la población del país. A nivel de gobierno, existen muchas políticas públicas que tocan este tema. Creo que acá es donde damos la importancia a las políticas públicas. Muchos no tenemos el conocimiento de qué es una política pública. Creo que con una política pública uno puede llegar a tener un progreso muy sano y muy democrático a nivel nacional, en donde digamos, pucha, sí, mi gobierno se preocupó por mí y por mi hijo. Ahí es donde decimos, todo el esfuerzo que hace aquellas instituciones colegiadas en materia de niñez y adolescencia, donde ese esfuerzo ha valido la pena, ese esfuerzo ha tenido como que en un desarrollo sano, no tanto como para yo como persona menor de edad, sino para toda la población en general. Claro. Muchas gracias, Ashley, por ser en este espacio la voz de las personas adolescentes con tanta claridad en torno a esto. Le doy la palabra a Marcela, si gusta. Bueno, yo creo que Ashley contestó como casi que todo, ¿verdad? Ya deja como poquito para agregar. Yo creo que una reflexión importante es el reconocimiento de que la niña y el niño es una responsabilidad realmente colectiva. Y en ese sentido se requiere un grupo, una sociedad completa para poder garantizar el bienestar de una niña y un niño, y con mucho más sentido, como lo decía Cristian, cuando las situaciones de adversidad, las situaciones de salud son tan complejas como las que viven muchos niños y niñas con condiciones de discapacidad. En ese sentido, dejar de lado el concepto de que la maternidad es un tema femenino, que es un cuidado individual, y que si algo sucede de forma negativa, la responsabilidad única es de esa madre, y ampliar, ¿verdad?, bajo este precepto de que para que una niña o un niño pueda crecer con las condiciones óptimas, es la sociedad completa, desde su política pública, desde alianzas público-privadas, desde un trabajo en comunidad, con las redes de esa comunidad, de las instituciones que tienen responsabilidad directa por el bienestar de esas niñas y esos niños, y como también bien lo decía Ashley, con programas mucho más sensibles que estimulen la participación de los hombres, ya sea desde un rol de crianza como los tíos, los padrinos o personas de referencia masculina. Entonces, realmente hablamos de atrevernos a establecer visiones, ¿verdad?, alianzas visionarias de largo plazo, donde entren múltiples sectores, y esto nos obliga a repensar los procesos de lo que se dice a veces desde una visión más ecológica, más sistémica,
donde el niño y la niña están en el centro, pero dejamos de verlo en forma unidireccional, donde la culpable de si algo sucede o no es nada más la madre o la persona cuidadora, y realmente reconocemos el compromiso y las necesidades de factores múltiples. Criar es muy complejo, y ahora criar bajo condiciones de discapacidad, yo creo que la mayoría de personas carecemos de la dimensión de lo que esto significa. En ambas condiciones requerimos procesos de corresponsabilidad, sin duda. Gracias, Marcela. Acá me gustaría hacer una acotación con respecto a la pregunta de qué están haciendo las instituciones, tal vez poniendo la mirada un poco en la Fundación Paneamor, que ustedes han hecho un trabajo bastante importante con respecto a todo el tema de crianza, y si puede contarnos un poquito, ¿verdad? Como desde ese sombrero de la sociedad civil y como una organización para la que usted trabaja, ¿qué se está haciendo de las instituciones para realmente generar en estas familias ambientes más protectores y seguros para las personas menores de edad? Gracias, Natalia, por la pregunta y por el espacio. Bueno, voy a hablar específicamente, por ejemplo, tenemos una estrategia donde participa el Ministerio de Educación Pública, participa Procter & Gamble, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, participa Fundación Paniamor, y muchas de estas líneas de acción de esta estrategia que se llama Somos Familia MEP, entra también la Dirección Nacional Sensinay. Es realmente una alianza a largo plazo que hemos podido gestar, y aquí es donde digo cuando se unen las fuerzas, porque se une el sector empresarial con Procter, el sector civil con Fundación Paniamor y AED, y la representación estatal con el Ministerio de Educación Pública, desde educación de la primera infancia, preescolar, y la Dirección Nacional Sensinay. ¿Qué estamos haciendo? Estamos a partir de la política curricular del Ministerio de Educación Pública transversalizando modelos que han sido exitosos y validados desde Fundación Paniamor y Sensinay. Uno de ellos en crianza respetuosa, centrada en niños y niñas, pero también en el currículo cotidiano, en cómo los niños y las niñas aprenden que desarrollan ciertas habilidades a través de contenidos, pero cómo lo hacen desde un enfoque de igualdad de género, desde un enfoque de crianza respetuosa, de derechos humanos, desde los aportes de la neurociencia. Entonces estamos haciendo también una línea de transversalización curricular, y también tenemos mucho aporte de lo que le hemos denominado un concepto de familias corporativas. Y son las personas, las familias, los colaboradores y las colaboradoras de Procter & Gamble que a través de la situación de COVID no han podido hacer lo que se llamaba como trabajo cara a cara, en sitio, en centros educativos, y reciben ciertas capacitaciones con nosotros, se van a sus casas, a sus propios retos de vida cotidiana, prueban las herramientas, y en función de cómo les dan, les llevan su testimonio a otras familias a través de campañas de redes sociales. Entonces vamos haciendo un híbrido entre política curricular, entre participación de familias corporativas, entre el trabajo con docentes de educación preescolar, o por ejemplo todas las familias que asisten a la Dirección Nacional Sensinay. También, para finalizar, contarles que nos hemos retado y hemos creado productos a la medida de niñas y niños. Tenemos un personaje que se llama Hola Soy Plug, que habla sobre el concepto de niñez competente y de crianza respetuosa. Estrenamos actualmente la caja de herramientas Plug Te Cuento un Cuento, donde trabajamos muchos temas como el duelo, las diferentes condiciones para crecer, la necesidad de aprender a estar solos también en los niños y las niñas por esta situación de COVID. Tenemos 6 recursos audiovisuales y nos retamos en una búsqueda de hacerlos más inclusivos, y les hicimos sus audiocuentos y guías de lectura con accesibilidad, para que los niños y las niñas puedan, con compañía adulta, tener espacios para conversar empáticamente y practicar la lectura dialogada. Lo cuento así muy rápido, pero un poco es para mostrar que desde la situación COVID nos hemos retado y hemos buscado diferentes canales, y también sabiendo que tenemos un gran desafío, y es acercarnos más a la población con condiciones de discapacidad e ir generando caja de herramientas mucho más sensibles e inclusivas. Claro. Muchas gracias, Marcela. Creo que eso es un trabajo fundamental de que pocas instituciones lamentablemente tienen, de trabajar directamente con las familias para instrumentarles en formas de crianza diversas a las que han aprendido generacionalmente. Y ahora le doy la palabra a Cristian también para que nos dé su apreciación. Bien, y Marcela dijo algo interesantísimo ahorita que tiene que ver con la niñez competente, ¿verdad? Y es un niño y una niña tiene que sentirse útil, incluido,
O sea, tiene que llenar su espacio, tiene que sentirse y tiene que recibir del entorno todos esas muestras y de que lo estás haciendo bien, o sea, las muestras de que alguien le da existencia en el mundo y con todas sus características. Y eso es algo de lo que necesitamos, mayor inclusión de los niños y las niñas con discapacidad, porque a más incluidos estén, o sea, va a ser muchísimo mejor. O sea, no van a tener que estar yendo a un hospital psiquiátrico por tonterías, básicamente. Y cuando hablo de tonterías, no son las circunstancias, no son las situaciones de discapacidad, es a raíz de las barreras del entorno y de un contexto inmediato adverso que se termina convirtiendo en situaciones básicamente desagradables y que van a los lugares menos indicados como un hospital para resolver cosas que no se resuelven en un hospital, dicho sea de paso. Y ahora con el tema este me parece importantísimo sobre la corresponsabilidad. Dicen los suizos que un cambio cultural dura 35 años, ¿verdad? Uno. Entonces es como complicadísimo, pero yo le voy a decir una cosa, el tema del cuidado y la corresponsabilidad también viene de la misma crianza aquí es de los niños también. O sea, si vamos a seguir criando a los niños, como decía Enrique Gomari, siendo un penetrador, poseedor, protector y poseedor, eran las 4P, penetrador, poseedor, protector y, ahí se me olvidó la última, no me acuerdo. Si vamos a seguir metiendo en ese cajón a estos superhéroes, resulta ser que no estamos socializados para el tema del cuidado, ¿verdad? Y entonces, aquí, si empezamos a educar a los chicos y a las chicas, pero en el caso de los niños, cercanos, afectivos, nutricios, entonces ese niño y esa niña que se va a convertir en un adolescente y en un adulto, ese chico va a tener otras competencias para poder estar más cerca de los suyos, transferir siquiera una migaja de, a ver, no esperemos ni grandes milagros, pero al menos a veces es dificilísimo ver a un hombre adulto transferir afecto a través de un abrazo. Más un beso es como una cosa terrible, ¿verdad? Y un te amo, un te quiero, y todo eso junto sería como una belleza, ¿verdad? Pero ¿cómo cuesta eso? Entonces yo pongo el ejemplo de un amigo que me topo en el centro comercial y yo iba con mi pequeña, estaba muy chiquitilla. Entonces yo voy aquí en el cangurillo ese. Entonces me decía, no hombre, yo ya cuando tenía como 5 años andaba con una de sus hijos, su hija, no me acuerdo. Y entonces él me decía, porque el terror más increíble era cambiar un pañal. Y yo decía, pero ¿cuál es el rollo de cambiar un pañal? Y ese tipo de ese amigo siempre toda la vida ha tenido vehículos y los vehículos tienen lindísimo. Entonces puede durar hasta 5 horas limpiando su carro, pero no tiene las calidades afectivas, o sea, no ha sido educado para poder limpiar el culito de una pequeña criatura lindísima y transferir a través de ese acto el cuidado, el cariño, etcétera, etcétera. Pero a un carro sí lo puedes hacer, ¿va? Entonces, es un tema básicamente de educación y formación, pero si vemos la mayor parte de los superhéroes, de lo que le damos a los niños como formas y en los mismos de los juegos, es hacer más separados, a cosificar, hacer más separados afectivamente, hacer grotescos, etcétera, etcétera. Y me parece que aquí hay un trabajo muy importante en esas nuevas masculinidades, en la corresponsabilidad, porque hay que cuidar también no solamente los niños y las niñas, es que de repente papá o mamá, ¿verdad? Y a ver, debe ser un contexto como de un honor poder atender a un papá y a una mamá cuando adquieren una discapacidad y ya sus capacidades funcionales ya no dan más y de repente para algunas personas puede ser inimaginable bañar a un papá o una mamá, ¿cierto? Inimaginable podría ser, pero es parte del ciclo vital la discapacidad al final de los días. Entonces, esto es lo que a veces rompe los endebles hilos que unen a veces vinculantemente a una familia y empiezan los procesos de abandono, ¿verdad? Y en esto con otros temas que están ahí de fondo, pero me parece que
el tema de las nuevas masculinidades con enfoque de género es fundamental para poder tener algún cambio en esta crianza más nutricia, más cercana. Claro. Muchas gracias, Cristian. Bueno, creo que se ha puesto sobre la mesa con muchísima claridad el impacto que tiene la familia en crear condiciones de salud mental para las personas menores de edad. Por más que se trabaje con los niños y las niñas y con las personas adolescentes en empoderarles en sus propios procesos emocionales, si su contexto familiar está tornado de estresores, de situaciones de violencia, de situaciones conflictivas, todos estos elementos se van a conjugar para restar bienestar en salud mental a las personas menores de edad. Entonces creo que las posturas de las tres personas invitadas nos permiten generar reflexión en cuanto a esto y a instar a las familias a realmente ser espacios seguros y protectores para las personas menores de edad, teniendo la claridad del impacto que esto podría tener a futuro cuando sean personas adultas. Creo que no hay comentarios todavía en el Facebook ni preguntas, entonces para ir cerrando este conversatorio del día de hoy, me gustaría que en un minuto, tal vez, las tres personas invitadas nos puedan generar un mensaje reflexivo a las familias, directamente a las familias en cuanto a este tema, a partir del elemento central que ustedes consideran es el punto focal de todo esto que conversamos el día de hoy. Entonces, para cerrar, le doy la palabra a Ashley. Bueno, un placer poder estar acá. Creo que para mí es un orgullo y siempre lo diré. Estar en estos espacios de incidencia es como que saber que todo lo que estoy haciendo está bien, porque es así. La verdad es que muy feliz y agradecida por Natalia por la invitación, porque todo fue a última hora. Yo me encontraba súper largo de donde estaba, entonces tuve como que esa agilidad de conectividad y la verdad es que muy orgullosa y muy feliz. La verdad es que espero que estos espacios sigan incidiendo, sigan apareciendo para que más personas quieran empaparse, quieran incidir y quieran dar sus opiniones como personas menores de edad y también aquellos adultos que tienen sus dudas, que quieran abarcar algún tipo de tema que tengan intriga. La verdad es que vale y siempre será importante preguntar. El humano tiene como fundamento la pregunta y la consulta, entonces para eso estamos. La verdad, muchísimas gracias. E igualmente la intervención del señor Cristian, de la señora Marcela fue excelente. La verdad es que súper feliz de poder conocerlos. Y Igualmente. más bien, un placer y esperemos que en un futuro podamos seguir participando juntos. Y aquí estoy a su disposición en cualquier tema de materia de niñez y adolescencia. Muchas gracias, Ashley. Yo creo que acá el orgullo es nuestro, de personas adultas, de saber que personas menores de edad, adolescentes como usted, están involucradas con tanto compromiso en ser realmente parte del cambio y tener incidencia social en cuanto a lo que haces. Te felicitamos realmente muchísimo por tu claridad, por tu posicionamiento crítico frente a estos temas y te instamos a continuar adelante, ¿verdad? Vas a ser una persona adulta sin lugar a dudas con con muchos recursos para acompañar a las personas menores de edad. Entonces te agradecemos de sobremanera el haber estado acá con nosotros. Le doy la palabra a Marcela. Gracias, Natalia. Sin duda me uno al agradecimiento de haber poder compartido con Ashley, también con Cristian. Ha sido un espacio de mucho enriquecimiento. Yo creo que tal vez la frase como para cerrar un poco es hacer una invitación a conectar desde el afecto con las niñas y los niños que tenemos a cargo y también de una u otra manera siempre reconocer que la maternidad es un acto de humanidad, es un acto que nos vulnerabiliza porque nos invita a replantearnos quiénes somos como personas siempre, nos reta, no solo nos invita a ver el mundo desde muchas nuevas alegrías, sino que también trae miedos, trae angustias y necesitamos vivirlo de manera acompañada. Entonces también atrevámonos a pedir apoyo, atrevámonos a hablar desde como personas adultas que acompañamos a otros niños y otras niñas para realmente poder trabajarnos y desde ahí poder hacer saltos hacia el modelaje de una crianza respetuosa centrada en las niñas y en los niños. Ha sido un placer. Muchas gracias, Natalia, por tu acompañamiento en el espacio.
Muchas gracias, Marcela, a usted por aceptar la participación. Sin lugar a dudas, sus aportes fueron fundamentales también para nutrir esta dinámica. Y cerraríamos con la participación de Cristian. Bueno, primero, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir con este panel o este conversatorio tan bonito, la verdad que sí, y muy nutrido. Aquí también aplica lo mismo que en discapacidad, cuando dicen nada de nosotros, sin nosotros y nosotras, ¿verdad? Es decir, cuando se han hecho cosas desde el mundo adulto, tratando de favorecer a la niñez y la adolescencia sin consulta, se hacen unas tonteras, ¿verdad? Entonces, siempre el que estén ahí y se descubren cosas interesantísimas y aportes valiosísimos desde esa visión del mundo, de como lo ve un niño, una niña y un adolescente. Y lo más jodido es que aunque uno se lea y tenga toda la información y postdoctorado si le da la gana, lo cierto es que la adolescencia, menos la mía, ya quedó hace un rato tirada por otro lado. Entonces es otro momento, o sea, la adolescencia de ahorita es ahorita y es a los adolescentes de ahorita los que importa, no las anécdotas de nosotros que no sirven para nada en términos de lo que los chicos y las chicas ahora necesitan. Es otra historia, hay muchos retos más. Yo sí insisto, yo creo que es necesario empezar a solicitar, a crear espacios de asesoría, de capacitación, desde muchos servicios para las familias que tienen hijos e hijas con discapacidad y familias, inclusive familias que no necesariamente son las de contacto, biológicas, ¿verdad? Con vínculos de consanguinidad, sino también inclusive familias solidarias, como también tenemos en el CONAVIS. Hay otro montón, una configuración enorme de familias, pero yo creo que si tenemos esos insumos, probablemente vamos a tener mejores resultados. Ese tema es importantísimo, crear esos servicios de apoyo para las familias, para la crianza, y al mismo tiempo me parece que en algún momento hay que ir moviendo las cosas para ir creando servicios de hogares transitorios, respiro, etcétera. Todo eso es muy valioso para apoyar a esas familias que tienen a una mamá sola enfrentando la adversidad con chicos y chicas con discapacidad. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Espero verlas y conocerles personalmente. Ya pueden, Natalia, sí, ya conozco su historia. Y esperamos y extraño muchísimo los espacios presenciales, la verdad. Sí, claro los que extraño sí. montones. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Antes de cerrar, leo un comentario de Oscar Valverde que dice: gracias a las 3 personas invitadas por iluminar aspectos relevantes en el aseguramiento de espacios familiares seguros, respetuosos, afectuosos, protectores y promotores de la salud mental. Tenemos mucho trabajo por delante y todas las personas podemos aportar. Ese sería un comentario que hicieron desde las redes. No sin antes agradecer nuevamente, reitero el agradecimiento por este espacio tan provechoso que tuvimos gracias a la participación de ustedes 3, las personas invitadas y por supuesto a las personas que nos están escuchando. Y no sin antes recuerdo que el día de mañana es el 5º día del ciclo de charlas donde abordaremos el tema de salud mental y contextos comunitarios en niñez y adolescencia. Espero que tengan una muy linda noche y les agradecemos a toda la audiencia por habernos escuchado. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.